Top 3 misiles de largo alcance entregados a Ucrania. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los 3 modelos de misiles de largo alcance que la OTAN ha entregado a Ucrania, tanto misiles de crucero como misiles balísticos, y conocer cuál es el verdadero alcance de estos misiles. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 3. Misil de crucero Taurus KEPD-350. El Taurus KEPD-350 es un misil de crucero de largo alcance desarrollado por el consorcio europeo ERTS y fabricado por la empresa de capital conjunto germano-sueca Taurus Systems GmbH. El misil Taurus posee capacidad furtiva, su radio de alcance es de 500 km, es capaz de penetrar una pared de 4 metros y está provisto de un motor turbofan capaz de alcanzar Mach 1, 1234 km por hora. La función principal del misil es derrotar las defensas antiaéreas del enemigo. Cuenta con una cámara termográfica de alta resolución que permite que el operador realice correcciones durante el vuelo, IVN. Cuenta además con navegación GPS, sistema de navegación inercial INS y navegación con referencia al terreno TRN. El misil pesa alrededor de 1400 kilogramos, de los cuales 481 kilogramos corresponden a la ojiva explosiva. Tiene una longitud de 5 metros y diámetro de 1015 milímetros. El misil es usado por la Fuerza Aérea de Alemania, 600 misiles, España 43 misiles y Corea del Sur 260 misiles. Ucrania ha solicitado a Alemania la donación de estos misiles, pero por el momento no se ha dado, pero podría darse en el futuro cercano. 2. Misil de crucero MBDA Storm Shadow Scalp EG. El Storm Shadow es un misil de crucero de largo alcance lanzado desde el aire, fabricado por el Consorcio Europeo de Fabricación de Misiles MBDA. Storm Shadow es el nombre que le han dado los británicos. En Francia es denominado Scalp EG, que significa propósito general. El misil se basa en el MBDA Apache, que también es fabricado por el consorcio MBDA. El misil tiene un radio de alcance de 560 kilómetros. Está provisto de un motor capaz de alcanzar Mach 0,8. El misil pesa aproximadamente 1300 kilogramos. Tiene una envergadura de 2,84 metros y 1 metro de diámetro. Es de los denominados misiles de dispara y olvida, ya que se programa antes de ser disparado. Una vez hecho, no puede ser controlado, sino que se le puede cambiar el objetivo o bien ser autodestruido. La versión naval del misil se informa que tendrá un alcance de 1000 kilómetros y estará en servicio con los submarinos nucleares de Francia y buques de superficie. Este misil, aparte de Francia y el Reino Unido, ha sido adquirido por Italia, Grecia y Emiratos Árabes Unidos. Francia y el Reino Unido también han donado un número indeterminado de estos misiles a Ucrania. 1. Misiles balísticos MGM-140 ATACMS. El MGM-140 ATACMS es un misil balístico superficie-superficie SSM fabricado por Lockheed Martin. Tiene un alcance de 300 kilómetros, es propulsado por un cohete propelente sólido de una sola etapa, mide 4 metros de longitud y 610 milímetros de diámetro. Puede ser disparado desde lanzacohetes múltiples, incluidos el M270, MLRS y el HIMARS. ATACMS son las siglas en inglés de Sistema de Misiles Tácticos del Ejército. El ATACMS tiene un total de 6 variantes operativas. Estas son: Misil M39 ATACMS Block 1 con guía inercial. Su alcance es de 25 a 165 kilómetros. Fueron producidos en la década de 1990. Misil M39A1 ATACMS Block 1A con guía asistida por GPS. Su alcance es de 165 kilómetros. Fueron producidos a finales de los 90. Misil MGM-168 ATACMS Block 1VA con guía GPS INS. Este misil mejorado puede llevar una ojiva de 230 kilogramos y su alcance aumentó hasta los 300 kilómetros. Su producción comenzó en el 2002.
Misil M48 ATACMS Unidad de Reacción Rápida URU con guía asistida por GPS, lleva una ojiva penetrante de fragmentación del explosivo WDU-18B de 230 kg. Su alcance es de 70 a 300 km. Fueron producidos entre 2001 y 2004. Misil M57 ATACMS TAC-2000 con una guía asistida por GPS. Este misil mejora su precisión a solo 9 metros de error circular probable (CEP). Su alcance es de 300 km y fueron producidos entre 2004 y 2013. Misil M57E1 ATACMS MOD con guía asistida por GPS. Es la versión actualmente en producción del ATACMS. Fue ampliamente modificado y mejorado, contando con un motor reacondicionado, software y hardware de navegación y guía actualizados y una sección de ojiva más potente. Esta variante incluye un sensor de proximidad para la detonación en el aire. La producción de estos misiles inició en el 2017. En esta imagen se puede apreciar el alcance que tendrían estos misiles lanzados desde Ucrania dentro del territorio ruso. Como se puede apreciar, el Strong Shadow Scalp EG es el misil que, según los rusos, tiene el mayor alcance y que representa la mayor amenaza para ellos. Pero ¿tú qué opinas? ¿Ucrania podrá lanzar estos misiles dentro del territorio ruso sin que haya una respuesta rusa contra Estados Unidos, Francia y Reino Unido, países que han entregado estos misiles a Ucrania y quienes han autorizado el posible empleo de estas armas contra el territorio ruso? Comenta tu respuesta en la caja de los comentarios. Por otro lado, Vladimir Putin, presidente de Rusia, advirtió sobre las consecuencias de los ataques de largo alcance con misiles occidentales sobre el territorio ruso. El pasado 12 de septiembre de 2024, el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió sobre las graves implicaciones de permitir que Ucrania utilice armas occidentales de largo alcance para atacar territorio ruso, una decisión que ha sido aprobada por la administración de Joe Biden. En su declaración, Putin señaló que el ejército ucraniano carece de la capacidad técnica para realizar estos ataques de forma independiente, dado que dependen de inteligencia satelital proporcionada por Estados Unidos y la OTAN. Además, aseguró que las misiones de vuelo de estos misiles solo pueden ser programados por personal militar de la alianza, lo que implicaría una participación directa de la OTAN en el conflicto. Putin advirtió que dicha autorización significaría un cambio fundamental en la naturaleza de la guerra, transformándola en un conflicto directo entre Rusia y los países de la OTAN. Si se toma tal decisión, responderemos de acuerdo con las amenazas que nos representen, afirmó, dejando claro que Rusia consideraría nuevas medidas ante este cambio estratégico. ¿Creen que esto desencadene la Tercera Guerra Mundial, como ya muchos lo afirman? Comenten sus respuestas en la caja de los comentarios. Saludos y hasta la próxima.